montañas, no previo trabajo, una autodefinición, nos hemos autodefinido, ¿vale?, de lo que entendemos por las tradiciones históricas europeas, ¿no? Es un intento, bueno, entiendo que la mayoría de la gente aquí lo ha leído, la gente que no lo ha, pero que no lo haya leído, buscar a la editora definición antes de las tradiciones históricas europeas, que es el la intención era dar una definición lo más formal posible, pero también lo más amplia posible de lo que es nuestra actividad, o como nosotros entendemos la actividad. Y os habréis fijado en que el texto está redactado con mucho cuidado para decir precisamente entendemos, ¿no? O sea, es una conversión, es una propuesta, porque somos conscientes de que nuestra comunidad es una comunidad extremadamente diversa, que nace además de base, ¿no? Desde todo lo que hacemos nosotros son esfuerzos de base, de gente que nos gusta lo que hacemos, nos queremos poner a ello, montamos un club, arrancamos. Ahora está empezando a haber clubes de segunda, tercera generación, pero están haciendo, ¿no? O sea, unas décadas, estas son las últimas décadas. Entonces, bueno, reflexionando al respecto de la actividad, nos damos cuenta que no hay una definición formal bien armada. Incluso organismos internacionales potentes, como puede ser la Himalayas, no tienen una definición formal, ¿vale? La propia Federación Internacional de Artes Marciales Históricas, la IFEMAS, tiene una definición bastante andar por casa, en plan de, bueno, pero no somos disciplina histórica, tampoco somos recreación, tampoco somos museo, ¿no? Eso, o sea, no es muy serio, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos dándole unas cuantas vueltas a la idea de cómo le podemos dar forma a esto, ¿vale? El propósito era que fuese lo más incluyente posible, para incluir todas las ramas, las variedades de nuestra actividad, que entendemos que es muy diversa, de lo deportivo a lo más marcial, de gente que viene del mundo de la recreación a gente que viene del mundo de las artes marciales, pero dentro de los parámetros que entendemos que le dan el elemento fundamental de identidad, que es precisamente el nombre. O sea, son artes marciales, son históricas, y la parte europea es, desde mi punto de vista, esto ya es una apreciación personal, no es de contexto, ¿no? Pero es más o menos circunstancial, ¿no? O sea, lo más interesante es precisamente la idea de lo que son artes marciales y históricas, ¿no? Y históricas es antropológica. La idea de que estamos trabajando de reconstrucciones a partir de documentación textual, que es lo que es historia, ¿no? Si no tienes historias, o algo parecido, ¿no? Vale, entonces, bueno, la definición creo que ha quedado bastante así niqueladita, ¿no? Porque lo hayamos hecho nosotros, pero la publicamos con una especie de carta abierta, ¿no? Animando a la gente que le pareciese interesante a suscribirla, ¿no? Y ha tenido una acogida muy buena, incluso mejor de lo que esperábamos, ¿no? Yo creo que éramos conscientes de que habíamos hecho un buen trabajo con el texto, pero ha sido un arrollado, ¿no? O sea, en la última cuenta hay como 50 y tantos grupos o algo así que han dicho me mola, ¿vale? Y que han, digamos, poner su nombre aquí, ¿no? Suscribir. No es que sea algo vinculante, no está hecha con el propósito de decir, bueno, pues estas personas se comprometen a no sé qué, ¿no? O sea, no es nada, es simplemente una autodefinición, una idea de compartimos esta comprensión de lo que hacemos, ¿vale? Y creemos que esto era importante porque, bueno, existe dentro del contexto de reflexionar sobre nuestra actividad y sobre nuestra comunidad, ¿vale? Que son dos cosas diferentes, pero parejas, ¿vale? Que van juntas. Como decía antes, nuestra actividad nace de base. La mayoría de las personas que estamos aquí, no te voy a decir, en algún momento nos remangamos y decimos, ¿cómo es esto de la tradición del literato o de etcétera? No sé, ¿no? Vamos a empezar a trabajar a partir de los textos, ¿no? Y esto lleva pasando unas 3 décadas, más o menos. Hay precedentes, ¿no? Como citaba Manuel ahora, nobles precedentes, pero digamos, la generación actual, los que estamos aquí, ¿no? Es algo que empezó, tal vez el ejemplo así más preclaro, ¿no? Sea en los años 90 no, aquí, en la península ibérica. Bueno, aquí está la Borda, Rosa María Borda, sí. En los 90. Y Pous Cuberes. Que nos contan que arrancaron los primeros grupos como tales, ¿no? Como algo que podríamos asimilar a la y desde ahí, o sea,
otros muchos grupos en los 2000 más o menos arrancan como una actividad formal, ¿no? Y bueno, tenemos la EA, por ejemplo, con tres y sus movidas, ¿no? Al presente llegan muchos de los grupos que surgieron varias oleadas en aquel momento y hasta hoy, ¿vale? Más o menos nos fuimos alimentándonos a nosotros mismos. Con 1000, todos sabemos, ¿no? Con 1000 avatares y las heridas, amores y odios, todo lo que quieras, ¿no? Pero la realidad es que incluso las personas que no nos gustan o no nos caen bien, lo reconocemos como que hacen algo que está dentro de la esfera de lo que hacemos nosotros. Incluso las personas, y esto, y aquí ahora mismo estoy señalando a nadie, ¿no? Pero a mí hay grupos que me mola lo que hacen y grupos que no me mola lo que hacen. Los que no me mola lo que hacen, sigo reconociendo que hacen lo que yo hago. A lo mejor como no me mola, pero sigo reconociendo que lo hacen. O sea, que están practicando la misma actividad que yo, ¿vale? Sin embargo, ponernos algo realmente distinto, un grupo que haga haciendo, no, pues lo hacemos nosotros, ¿vale? Por poner un ejemplo, soy una actividad deportiva con espadas, claramente no es nada de eso, ¿vale? Entonces, esa es un poco más o menos la situación de la reflexión, ¿no? O sea, somos una comunidad que lleva ya, oye, son 3 décadas, ya es un tiempito, igual es el momento de echar la mirada atrás. Tenemos en el mapa de Ascensi, por ejemplo, hay como más o menos unos 110 grupos listados, ¿vale? Algunos de ellos están así medio out, pero la mayoría están activos, ¿vale? Están constantemente apareciendo algunos grupos nuevos, también algunos desaparecen. Pero más o menos hay 100 grupos en el Estado español. Tenemos proyectos bastante ambiciosos, o sea, aparte de la editora, ¿no? Que nos podemos congratular, pero hay escuelas que se han gestionado y tienen bastante exposición, tanto a nivel del Estado como fuera, ¿no? Hay salas que llevamos bastante tiempo trabajando, ¿no? Hay eventos como este, ¿no? Que están reuniendo a gente incluso de vida pues, de las Américas, de las fronteras, moviendo una comunidad internacional. Hemos conseguido proyectar parte del trabajo y esto puedo hablar con más de él porque no me mata, yo soy el que tenemos, ¿vale? Pero la gente que se ha acordado de parte de la destreza ha conseguido proyectar hacia el exterior poder Marte que no es precisamente accesible, ¿vale? Si no controlas la cultura, el idioma del momento, si te has comido 600 páginas de manual y lo has descifrado, no es como coger otros tratados que tienen dibujitos y bueno, más o menos pongo la postura, ¿no? Y hago algo parecido, ¿no? Entonces, bueno, bueno, se ha conseguido que haya un interés global por las escuelas ibéricas. Eso todo hay que contarlo en la colección de las cosas que hemos conseguido colectivamente. No le estoy colocando medallas a nadie en concreto. Creo que es un esfuerzo de toda la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto es donde nace un poco la idea de decir, vale, igual tenemos que echar un poco la mirada atrás, ¿no? Ver ese percorrido que acompañaba a la declaración de identidad, ¿no? Una retrospectiva que necesariamente tenía que ser breve y necesariamente no podía mencionar todos los nombres implicados porque sería, primero, dificilísimo y seguro que enfadaríamos a gente. Necesariamente. Entonces, intentamos mencionar los mínimos nombres posibles. Había nombres que había que mencionar, obviamente. Aborda, por ejemplo, tenía que estar como una especie de material fundacional, ¿no? Pero la EA no se podía mencionar, por ejemplo, porque fue uno de los catalizadores de las materias históricas en la península, ¿no? Pero tampoco nos pusimos aquí a vamos a hacer un listado de todo Dios, ¿no? No, luego les quiera estar, que se dice, ¿no? Suscribimos los que queramos estar. Y bueno, parece que el momento era adecuado porque tuvo su acogida, ahí está el texto, ¿no? Y bueno, querríamos que no quedase solo una anécdota en las redes, un comentario que hemos hecho en algún momento y ya está. Entonces, traemos ahora aquí a buenos representantes de diferentes partes, realmente, de esa comunidad que se va representada, para que me manden callar y hablen, ¿vale? Y yo creo que paso la palabra, ¿no? Introducción ya. Sí, no, está bien. Pues, si queréis podéis empezar. Podemos hacer una ronda rápida, no me sí. Podemos hacer una ronda rápida, de a lo mejor una pequeña reflexión sobre sobre la declaración de identidad de cada uno de vosotros y luego lo que va surgiendo de esto. ¿Os parece? Vale. 5 minutillos por ejemplo. Sí. Pues, para allí, por aquí. Bueno, yo como también yo pues siempre intento como salir un poco de la perspectiva de mi mundo, porque también lo veo desde mi profesión, que es la gestión cultural y la parte científica, ¿no? La arqueología, en el que
veo muchas similitudes desde que cogí una espada por primera vez hace 11 años con todas las cosas que ocurren en cuanto a relaciones entre clubes, principios incluso filosóficos, y es verdad que esto como que faltaba, ¿no? Yo hago arqueología medieval, yo sé lo que es un festival de música y todos lo sabemos, pero es que aquí había como una falta de una raigambre. Y sí que es verdad que, evidentemente, pues, estoy de acuerdo con ello porque veo que esa necesidad existía. Ahora bien, para mí, o sea, yo siempre pienso en futuro, ¿no? Siempre pienso hacia adelante, siempre en imperativo. Lo veo como también un punto de partida. Para mí es la primera vez que creo que gente que tú ves la lista de la gente que lo firma, y lo que decía Denise, hay gente con la que yo personalmente a lo mejor no estoy de acuerdo con. Podemos hablar del enfoque que tú puedes dar a X tradición marcial, ¿no? Pero es la primera vez que gente que reconocemos abiertamente de viva voz que no estamos de acuerdo con lo que estamos haciendo en el día a día, pero sí que reconozco que estás haciendo lo mismo que yo y que estamos en un mismo espacio. Y yo creo que esas son las dos potencialidades, ¿no? Una necesidad que le da un empaque. Evidentemente, yo sigo pensando, y lo comentábamos hoy, y lo he comentado estos 3 meses, que es un punto de partida, que eso creo que debe de ampliarse, no yendo hacia concretar cosas, creo que no debe ser el camino, sino a seguir ampliándose, a que invitar a gente que incluso pues no quiso darle importancia, pues que le dé la importancia necesaria, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en una esfera, y estamos en Paraplo Iberoamericana, en el que no estamos, con todos los respetos, yo que estoy en academia, que tenemos gente en China, en Indonesia y demás, están haciendo destreza o están haciendo una tradición. También hay gente haciendo cursos de Fextens en Taiwán, ¿no? Igual que aquí se han hecho tradicionalmente desde los años 60 artes marciales orientales. Pero era muy extraño que pues, en el Estado español, que en la península ibérica, que en la Feria Iberoamericana, pues no tuviéramos una autodefinición de lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, teniendo las tradiciones tan importantes como tenemos, sin caer en un chauvinismo exacerbado ni nacionalismo de ningún tipo, que yo evidentemente estoy en contra de ello, ¿no? Pero teniendo ese background histórico, era pues muy extraño que no le diésemos la importancia que verdaderamente tiene. Y al fin y al cabo también recuperar esa tradición marcial a nivel europeo, a nivel de X región o lo que sea, ¿no? Yo creo que seré más breve. Sí que funciona. Bueno, yo creo que la declaración es un punto importante dentro del momento en el que estamos ahora, porque aunque las salas yo creo que son bastante conscientes de las diferencias que hay entre ellas, también al final hay que reconocer qué es lo que nos une, que es trabajar, la forma que trabajamos, que es trabajando con fuentes históricas y con simuladores lo más parecidamente posible a lo que sería el de pues la espada de Lichtenauer, o hacer Meyer con una Feder, o roperas con... Bueno, cada época tiene las suyas, ¿no? Entonces, está bien que haya habido tanta acogida, porque al final implica que algo está bien hecho en esa declaración, ¿no? Se ha hecho con una definición que es capaz de abarcar a 50 y pico de salas de la península al menos, y de las islas. Ya está. Sí, nada, por puntualizar una cosa que dijo Denise, lo de europeas. Por supuesto que es un término pues también restrictivo, pues esa es la idea. Es decir, aquí no vamos a incluir artes marciales asiáticas, que las hay, o artes marciales africanas, que ya empieza a haber, van en otro ritmo, pero por ejemplo toda la tradición de la furusilla, de las artes marciales de Turquía, Egipto, ¿qué pasa? Pues que están en árabe y tal, o de las artes marciales africanas, de subsaharianas, aunque esos tienen menos tradición escrita, pero hay también artes marciales históricas en otras localizaciones.
pensamos que un poquito vamos a circunscribirnos a lo que tenemos aquí, ¿no? Porque aquí, pues bueno, las artes marciales asiáticas ya tienen sus propios foros y sus propias localizaciones. De hecho, la mayoría de las artes marciales que se practican actualmente son muy recientes. Son a lo mejor tienen una trayectoria de a lo mejor no más de 100 años. Existen artes marciales históricas asiáticas, pero muchas de ellas están todavía están en una fase de reconstrucción muchísimo más atrasada que la nuestra. De hecho, tuvimos la ocasión de ir el año pasado a Taiwán, una conferencia que nos invitaron allí, porque están interesados en cómo lo estamos haciendo nosotros aquí en nuestro medio. Porque ellos tienen manuales, y hay manuales escritos en chino de hace 600, 700 años. Incluso muchos de ellos no los entienden porque el lenguaje ha cambiado o los ideogramas que tienen ahora no se usan y no saben exactamente qué pone allí. Y entonces quieren saber cómo hemos hecho nosotros para reconstruir nuestras artes marciales partiendo del material existente. Es decir, esto que estamos haciendo tiene un contexto y entonces hay otros mundos, ahí se tienen otras cosas y de alguna forma queríamos también, pues digamos, poner una cierta definición de lo que hacemos. ¿Y qué es Europa? Pues también ahí la definición puede ser amplia. Europa puede incluir el norte de África, porque de hecho incluso culturalmente o políticamente durante una temporada de tiempo hay una presencia continua en todo el norte de África. Turquía pues está entre dos mundos, es decir, es una definición que puede ser ampliable, ¿no? Pero vamos, de alguna forma tenemos que empezar a marcar una cierta delimitación, no diré una restricción, pero sí de alguna forma para saber de qué estamos hablando. Por eso os digo que es una definición en la cual muchos términos que parecen obvios han sido objeto de discusión y de búsqueda de terminología que resulte apropiada y que no entre en conflicto con otras cosas. No era solamente aclarar alguno de esos términos, ¿no? Es decir, que por supuesto que hay muchas cosas que se pueden discutir, que se pueden mejorar y hay cosas que pues a lo mejor hay gente que está de acuerdo a lo mejor parcialmente. Bien, todo eso es una cosa que estamos abiertos a en cualquier momento discutir los términos de todo eso. Pero por lo menos tenemos un texto base, un punto de partida sobre el cual podemos trabajar y avanzar y hacer más cosas, ¿no? Esa es nuestra idea. Sí, es ese punto de partida en esa diversidad que tenemos, ¿no? En ese punto de no estoy de acuerdo con lo que está haciendo a lo mejor este otro grupo, pero reconozco que estamos haciendo lo mismo aunque sea diferente, ¿no? Esa diversidad que tenemos ya no solamente en armas, en tradiciones, en que al fin y al cabo muchas veces puede ser el caso de que estemos haciendo espada alemana o italiana, espada larga, por ejemplo, porque a lo mejor no tenemos la fuente española, ¿no? Como es el caso de la destreza, que sí tenemos ya para cosas más tardías. Porque al fin y al cabo Europa en todo este periodo medieval, renacentista, barroco era un cúmulo de viaje de ideas constante también, ¿no? Evidentemente no como el internet hoy en día, pero sí que se movía mucho todo y la espada larga aquí también se usaría aunque no nos queden esos tratados. Pero esa diversidad que tenemos en las armas, esa diversidad que tenemos en muchas veces incluso en nuestra forma de vestir o nuestras distintas uniformidades de cada escuela, el haber conseguido el punto de llegar a ese mínimo común denominador, ¿no? que mencionábamos ayer y que a lo mejor si cada uno lo hubiésemos hecho por nuestra cuenta hubiese estado más delimitado, y el conseguir haber hecho algo tan inclusivo en lo que puede ser la esgrima histórica, las artes marciales históricas europeas, me ha parecido que es un texto que no sé si os ha costado mucho, ¿verdad? Pero el medir cada punto de cada palabra tremendo para poder llegar a hacer pues, cosas tan distintas. Como a lo mejor mi amigo Luis hace algo muy distinto a lo que hago yo y enfocamos las cosas muy distintas, pero hacemos lo mismo, sí. Y que luego también es un poco que tenemos como a lo mejor es una especie de macrofilosofía o inicio dentro de que luego, pues como dices, podemos compartir con otras escuelas que a lo mejor no hagan el mismo tipo de arma,
pero sí comparto esa filosofía, ¿no? Entonces es como una especie de casi matriosca de cascarón que, bueno, por lo menos en la matriosca grande estamos de acuerdo. Y una cosa muy interesante, de cara también al exterior, que es también una de las potencialidades que le veo, o sea, yo cada vez soy más partidario, lo era en su momento, de no decir esgrima antigua, de ni decir esgrima tradicional, porque a ver, ¿qué es lo antiguo? ¿Qué es lo tradicional? Porque entramos en un debate ahí macabeo. Incluso llamarlo esgrima histórica. Sé que es muy fácil, porque incluso en el ámbito anglosajón, incluso tú ves incluso una publicación de una sala de X país y pone Historical Fencing, pero claro, es que hacemos algo más que manejar una espada. Es que a veces no usamos ni siquiera una espada, es que a veces usamos una daga, es que usamos un méser, que un méser es una espada, eso da para otra conferencia. Ayer te la perdiste. Sí. Usamos un arma de asta. ¿Qué diferencia hay entre un arma de asta y X tipo de espada? Porque un montante es un arma de asta y también es una espada. Y etcétera, etcétera, ¿no? Porque creo que si solamente usamos esgrima antigua, esgrima histórica, etcétera, etcétera, nos estamos poniendo puertas a nuestro propio campo. Cuando creo que lo que más mola de lo que hacemos es que yo precisamente, que lo que siempre hemos trabajado más en Ávila es la ropera, desde hace unos años con la academia, y el broguel, pues también tenemos otras armas. O incluso no las tengo. Desde que vivo en Santiago, pues me revuelco en un tatami. Quiero decir, es como que no puedes cortarme esta capacidad que tengo, ni individual de libertad, ni sobre todo una cosa que se menciona en el manifiesto, que es que esta actividad se ha formado, pues como decían los Monty Python, ¿no? Una colectividad autónoma. O sea, se ha formado casi por grupúsculos que se han ido contactando y han dicho, ¿cómo mola lo que haces? Incluso los propios empresas que hacen material, tanto simuladores de armamento como protecciones, son gente que toda, que eso es fundamental, que no ocurre en casi ninguna actividad físico-deportiva, también lo practica o lo practicó, lo cual se imprime en el producto que hacen y se retroalimentan constantemente de lo que está pasando en el mundillo. Las espadas que hacía yo hace 5 años no se parecen en nada a las que se hace hoy en día. Está Chris duchándose, pero las hojas de verduguillo se lo dijo Chris, se lo dijo Tom, se lo dijo tal cual, oye tal, se lo dijo Aitor y tal, se empezaron a probar y ahora son las que hacen. Porque hubo un comentario y dijo voy a probarlo y como digo, esto es un ejemplo muy concreto. Y esa retroalimentación comunitaria, sin que nadie te diga nada, es la que ha fortalecido y sigue fortaleciendo a la comunidad. No se acabó. Yo voy a empezar. A ver, ¿qué hacemos con, por ejemplo, los colegas que están ahí de los deportes tradicionales? El palmanario, el escenario. ¿Me preguntas a mí? Os pregunto cuando que estáis sentados. Bueno, contesto yo, vale, venga. Precisamente, como esta definición marca ciertos límites, pues los límites también son flexibles. De hecho, pues hay una definición de lo que es, que además por la UNESCO creo, que lo que es una tradición y lo que es, eso lo sabías tú, ¿no? ¿Cuál? Lo que es tradicional, sí. ¿No? Y lo que es histórico, ¿no? Pueden coincidir o no. Lo histórico muchas veces se basa, pues se pone en fuentes que pueden ser escritas, pueden ser incluso iconográficas, la tradición oral, como la incluimos dentro de esto, si es historia o si es tradición, es decir, aquí los límites a veces pueden ser borrosos. Esto no es excluyente, es decir, si alguien se considera que lo que está haciendo es histórico y de alguna forma puede, digamos, justificar la historicidad de lo que está haciendo, cabe dentro de lo que sería lo que estamos haciendo. Aunque, no sé, yo pienso que quizá lo que sería pues las deportes o las tradiciones marciales, así, digamos, no escritas, pues se mueven en otro campo.
aunque cabrían, pues se pueden incluir perfectamente, ¿no? No se trata de excluir a nadie, pero se trata un poco de definir un poco en qué términos nos estamos moviendo. ¿Una pregunta? ¿Puedo dar el ejemplo de jogo de bola? Sí. Sí. Es cierto que tiene fuentes escritas, un siglo más, pero si lo olvidamos eso, es verdad, está perfectamente documentado la línea sucesiva de maestros, que esto se ha enseñado. Esto es el maestro. Y hay una línea que es básico, un proceso 200 años. Sí, quizá ese es... Así que mismo si las técnicas no estuvieran documentadas, están en ese caso. Quizá no explícitamente en el escrito, pero probablemente esa es una de las cosas que nos marca la diferencia. La existencia de una tradición marcial continuada, o en nuestro caso de las artes marciales históricas, esa línea se perdió en algún momento. Puntualizo, porque como alguien me dijo, sí que tiene mucho trabajo para adaptarlo, está en el texto. La idea de la reconstrucción. O sea, una de las cosas que caracteriza lo que hacemos es que es un trabajo de reconstrucción. Como bien señalaba Felipe, el show todo está vivo, ha llegado vivo, está presente afortunadamente, porque se ha preservado y no con poco trabajo, ¿no? En el siglo XX, un trabajo íntimo, pero ha llegado. Nuestros amigos del juego canario lo han conseguido rescatar de los viejos para los jóvenes, pero Fabris está muerto. Se ha dejado de practicar. O sea, pueden haber llegado elementos, cosas, porque al final la tradición del Icanagua y el estudio se dejó de practicar en el siglo XVI en la práctica, en el XVII quedaban batazos ya muy localizados. Llegaron hasta el siglo XX términos de la tradición del Icanagua en la escena alemana, hasta que desaparecieron las tradiciones escénicas alemanas arrasadas por Hollywood. Pero quedaban ahí sobre los batazos terminológicos, pero fíjate que no existía. Quiero decir, son tradiciones que han desaparecido. Yo que vengo de judo y de aikido, cuando necesito hacer una técnica, le pregunto a mi maestro cómo sabe esto. Y me lo explica. Ya está. ¿Vale? Pero cuando nosotros tenemos que hacerlo, nosotros lo que tenemos es el esto. Para bien y para mal. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Y era interesante también lo que estabais señalando, que es que, claro, obviamente sí hay zonas grises, ¿no? En todo lo que hacemos, las definiciones nunca son, aunque nos gustan las cajitas, muy bien definidas, ¿no? Las cajitas nunca tienen bordes tan lisos como nos gustaría. ¿Vale? Siempre hay zonas donde una cosa entre la otra y es normal, ¿no? Y obviamente hay prácticas que hoy en día son tradicionales porque están vivas, porque hay una transmisión del maestro-alumno que se ha mantenido, ¿no? Pero son vivas como han llegado hasta el presente. O sea, el show de pau que llega hasta ahora, o la lucha armada, lo que sea, que llega hasta ahora, ¿no? Llega hasta ahora como ha llegado hasta ahora. Hace 300 años o hace 400 años, lo que se hacía con un palo en el contexto gallego-portugués o en las Islas Canarias era exactamente lo mismo. Pues habría que verlo, porque seguramente cambiasen cosas, claro, porque ha cambiado. Entonces, sería posible hacer un estudio histórico, un estudio de arte marcial histórica sobre un estudio tradicional, perfectamente. Y esas zonas son de sobreposición, ¿no? O sea, y eso puede ser enormemente positivo y enormemente constructivo para ambas comunidades. Para la comunidad de las artes marciales tradicionales y para la comunidad de las artes marciales históricas, para alimentarnos. O sea, lo que hemos estado viendo hoy con la práctica viva de la lucha canaria, ¿no? Es enormemente interesante para las personas que estamos reconstruyendo tradiciones de luchas marciales muertas, porque aprendes cosas y dices, mira, esto lo están haciendo los canarios, esto que aplica acá porque está ahí, y fíjate cómo hacen ellos. Pues a lo mejor esto me sirve para interpretar esta técnica. Ese feedback es muy interesante, ¿no? Pero es cierto que hay un marcador importante que es el señalado para incluso al final eso, definir los límites siempre es complicado y esa vivencia pues, también cuando de cara a mi trabajo de Rinden, estás viendo la imagen, estás viendo el texto y dices, vale, esto es un chimata de yodo, voy a hacer un chimata de yodo porque al final un ser humano se dobla por las mismas partes. Pero también el punto de, incluso me ha llegado, yo por ejemplo, cuando yo trabajo, soy un politóxico, de esto me trabajo un poquito todo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿dónde está ese límite de esgrima y demás? Por ejemplo, en un trabajo que llevo haciendo 15 años
sobre reconstrucción de esgrima carolingia y alto medieval, y muchos compañeros me han dicho, eso no es esgrima porque no hay tratados. Vale, bueno, pero sí podría entrar en el punto de hay un estudio brutal de fuentes históricas que no tiene por qué ser directamente tratado de un señor diciéndome cómo tengo que hacer esto, sino puede haber un análisis pictórico, un análisis biomecánico y demás. Entonces, al final, que puede verse la forma de que alguien entre siempre y cuando considere que lo que está haciendo es la autopercepción de lo que estamos trabajando y de cómo quiere que la gente del entorno que vea, es también importantísimo, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es un comienzo. Y así como decías que podemos hacer, se puede llegar a hacer un estudio de cómo podría haber sido la lucha canaria hace 400 años, a lo mejor en 100 años lo que nosotros estamos empezando a hacer se convierte en tradición. Una nueva tradición con un punto de ruptura y un punto de tal, pero saber cómo estarán haciendo destreza en 2100. Está pasando ahora. Sí. Está pasando ahora, pero eso es otro. ¿Cuántas personas aquí empezasteis a hacer las imágenes históricas porque os gustaba y a ver, yo he visto en internet que hay tratados, voy a leer el tratado y intentar entender lo que es el pan. Levantas la mano, no me seáis los que habéis empezado de cero. Los que os habéis sentado con un libro de cero. ¿Cómo vamos? Lo primero que hicimos fue coger el libro antes de ir a clase. Sí. ¿Cuántos habéis aprendido de alguien que os ha enseñado lo que decía el libro? Bueno, no así. Generación 1, generación 2. Sí, si me permiten, creo que eso es un punto que valdría la pena tal vez investigar, como dicen, en qué momento esto empieza a catalogarse como un arte tradicional, a partir de qué generación. De hecho, es algo que se planteó, si estuviera aquí Pedro lo podría comentar. El año pasado participamos, como yo que participamos, en una conferencia de la UNESCO en México, en Campeche, en la cual, bueno, por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, y en la cual nos pegamos a la definición de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, y en el cual, de memoria, no recuerdo, pero sí nos plantearon la pregunta de cuántas generaciones llevan practicando de maestro a alumno para poder generar como una tradición viva de una práctica. No recuerdo si eran 4 o 5 generaciones las que tenían para poderle, según la definición de la UNESCO de un patrimonio de la humanidad, para considerarlo como eso, ¿no? Al final de cuentas, creo que en algún momento tendría que definirse como una interpretación, una tradición, pues, con una base en algo más antiguo, pero con cierto estudio y cierta continuidad que ya lo convierte en una tradición, ¿no? Algo similar está pasando con algo que en particular que no me encanta, pero está pasando en México con, no sé si han visto los danzantes. Gente que dice de plumas y baila, el centro histórico y dice, no, es que sí baila, no baila así. Nadie sabe cómo bailar, así es los mexicas y en la Cuenca de México. Pero eso está basado en danzantes de otras regiones, danzas tradicionales de otras regiones de México, y personas con cierto nostalgia por querer tener algo, lo empezaron a reformar y a volver a practicar. El asunto es que ese tipo de práctica tiene como cerca de 100 años. Y entonces, aunque no sea esto, tiene una tradición y una continuidad que se está peleando en estos lados. Creo que algo similar podría hacer en ese momento. Señalaba bien Manuel antes cuando decía que la mayor parte de lo que tenemos por artes marciales orientales, las que practicamos de pequeño, que lo que estamos aquí, son de hace primero, son de autenticación, con base en cosas históricas, pero se han inventado en el siglo XIX. Y las fotos que hay en los dojos son de un señor en una foto, no es un grabado. No es un grabado de un maestro del siglo XVII que hacía jiu-jitsu. Es un señor que dijo, hey, esto es así, seguidme y me monto mi chiringuito. Legítimo que te montes el chiringuito. Simplemente lo señala. La naturaleza de las artes marciales es esta misma, ¿vale? Y entonces van cambiando, hay tentaciones. Y
el año pasado, en el Mercado Alberto, estuvimos a hacerlo. Pero fue este año. Pues ya, Pero para mí es el año pasado porque se pasó el año. Vale, el curso escolar anterior. Joaquín Marcelo es uno de los representantes mundiales del Jeet Kune Do, ¿no? Del arte marcial del Kung Fu, ¿vale? Bruce Lee, igual que McGregor, ¿vale? Su máxima era olvidados de los dogmas, ¿vale? Olvidados de los maestros, que dicen esto tiene que ser así, porque no es filosófico y tal, adaptados, aprender de todos los lados, hacer cosas, porque cuando aseguró Bruce Lee, su escuela se rompió en dos, ¿vale? Están los que dicen, hostia, tenemos que preservar el legado de Bruce Lee, y están los que dicen, es que Bruce Lee te decía así, ¿no? Y entonces unos se van y están innovando, metiendo cosas nuevas, son muy distantes de lo que hacía Bruce Lee, y otros repiten lo que más se hace. Eso es la naturaleza. Y si estudias el aikido de reguero y de prosciano son distintos. El de reguero es voy a matar y el de prosciano es voy a encontrar un paz interior. Fíjate, claro, estas cosas, la naturaleza es que muchas personas tenemos conciencia y eso está bien. No pasa mal que a nosotros nos está pasando. Pero yo creo que es válido reconocer el trabajo a un punto de decir, es que, a ver, sí, ya no es una tradición que está unida directamente con el pasado de hace 500 años, pero no puedes demeritar el trabajo de las personas que han estado nutriendo esto a paso de los años, ¿no? Y que ya son bastantes, como dices. A mí no me tocó interpretar varios de los manuales, varias de las tradiciones que practico o que entreno, sino que yo he tenido, pues por fortuna, la docencia o la guía de otras personas que se han echado por esa chamba. Eso está bien, eso es normal. O sea, lo normal es que quieres aprender a utilizar una espada o utilizar lo que sea, le preguntas a alguien, ¿sabes? Tenéis ahí una pregunta. Sí, es que estamos hablando de cultura, identidad, tradición, arte marcial, deporte. O sea, son todos temas complejos, sobre todo si queremos unirnos. Y en la situación que estamos hoy en día, el deporte es una herramienta fundamental, es un motor fuera de bordo. Es como si vamos en una barca, una llana a remo o con un motor. Entonces, lo que es importante es que la actividad deportiva, que es en el sentido instalaciones deportivas, seguro subvenciones, todo ese tipo de temas que nos dan mucha fuerza, no sea incompatible con todo lo demás. O sea, tiene que estar, por ejemplo, en nuestra federación, las actividades competitivas y no competitivas tienen el mismo rango. No son, por ejemplo, hay otras federaciones de artes marciales que solo tienen actividad deportiva. Y pensamos que es un error, sobre todo porque en el caso nuestro está muy vinculado a la identidad canaria, que no quiere decir que sea exclusiva de los canarios, todo lo contrario. Estamos aquí y además nos gusta que gente de cualquier parte del mundo pueda practicar lucha canaria, lucha de la roca, lo que sea, porque pensamos que eso fortalece nuestra identidad también. Entonces, es importante, yo creo que como un objetivo, yo creo que las artes marciales europeas históricas tienen entidad de sobra, para incluso plantearse como una federación deportiva sin dejar la parte cultural, la parte de investigación, la parte histórica y toda la investigación que están haciendo, porque me parece que es un trabajo arqueológico, pero fundamental. Es un trabajo arqueológico, pero fundamental, ¿no? Porque también está vinculado a la identidad de todos los pueblos que están vinculados a este tema. México, Italia, Francia, etc. Sí, que pues me alegro que hayas sido tú el que hayas abierto el melón. Y que no queríamos hablar. Ha sido tan dejado la canasta, sí. Porque es importante, el deporte es importante, es un motor, tú lo dices, es dentro de nuestra cultura, de nuestra sociedad, pues es un mecanismo, pues sumamente, una herramienta sumamente útil pues para de alguna forma integrar nuestras actividades en la sociedad.
pero también, lo has dicho perfectamente, esto no es solo un deporte y no es exclusivamente un deporte. Entonces, tenemos que buscar la manera de conjugar el concepto de deporte y el concepto de cultura. O sea, que vayan las dos cosas paralelas. Y dentro de nosotros hay gente que está muy orientada a la práctica deportiva, y hace casi exclusivamente práctica deportiva, y cada vez más, y cada vez va a haber más gente que hace esgrima histórica exclusivamente de forma competitiva, y otra gente que está, sin embargo, mucho más orientada a la parte cultural, y hay quien comparte las dos cosas. Yo creo que podemos y debemos, y es lo mejor para todos, que estas dos facetas coexistan, porque es la forma de que ganemos todos más momento, ganemos más fuerza y que nuestras actividades pues tengan pues más repercusión y digamos que formemos un cuerpo más sólido y más resistente. Yo creo que lo has descrito perfectamente. Esa es, yo creo que debe ser nuestra idea. ¿Cómo? Bueno, ahí habrá que ir dando pasito a pasito. A ver, la pregunta es para ti. El primer paso es hablar. El primer paso es hacer estas conversaciones. Sí. Eso es importante. Por eso era importante el punto de partida, ¿no? De decir, vale, ¿qué somos? ¿Qué hacemos? ¿No? Estamos en la misma onda. ¿Conseguimos encontrar un mínimo común denominador? Bueno, pues si lo tenemos, entonces hay que empezar a hablar. Pero que hay que reconocerse, yo tengo que reconocer a alguien que a lo mejor hace una práctica más deportiva, yo no me identifico, pero lo veo enfrente, y él me tiene que reconocer como de ser otra gran familia, pero hay algo muy importante que es autorreconocerse. O sea, tú tienes que ser consciente en todo momento de lo que haces. Y yo creo que en ese punto aún no estamos empezando a llegar, pero aún no estamos. Que eso es importante. O sea, ¿en qué sentido eso? Te pongo mi caso. Vamos a ver, sí. Te pongo mi caso. Si tú estás enfocando tu práctica de artes marciales históricas a competir con espada larga, tienes que ser consciente de que hay unos condicionantes en cuanto a movimientos, en cuanto a protecciones, en cuanto al objetivo de lo que estás haciendo, que no es el mismo que el que tengo yo cuando el otro día tiré con Denis con protecciones mínimas, marcando ni siquiera los tocados porque estábamos trabajando X cosas de... No, yo digo que yo lo único que pido es que si algo que yo soy consciente de lo que estoy haciendo, que todo el mundo sea consciente. Sí. Yo quiero saber cómo, yo sé cómo me llamo y qué apellidos tengo. Y a partir de ahí ya empiezo a hablar. Entonces, precisamente, si tú lees el manifiesto, lo firmas, estás de acuerdo con eso, tienes que saber, dentro de todo lo que abarca el manifiesto, ¿dónde estás tú? Y a partir de ahí también se pueden desarrollar otras cosas. Sería también, interesante pedirnos esa reflexión. Sería interesante pedirnos a los grupos esa reflexión. Yo la pido abiertamente. Cada uno, o sea, yo la pido abiertamente, incluso que hay salas que puedan convivir ambas dos facetas. Y que si a mí un día me apetece competir, se pueda competir. Pero yo tengo que saber, yo esto es por en plan. Yo tengo que ser consciente de que si a mí un día me apetece, que no creo, pero a mí personalmente me apetece un día competir con ropera, no voy a hacer lo mismo, depende de las reglas del torneo y demás, pero tengo que ser consciente de que no voy a hacer lo mismo que cuando estoy saltando con Chris. Sí. O contigo o con quien sea. Sí. Y yo creo, a lo mejor me equivoco, que no todo el mundo es consciente de eso. No, por eso, pero a lo que voy yo es que para sumar más pasitos al proyecto, ¿sabes? A todo esto, no sé si sería interesante pedirnos a los grupos que hemos firmado que hagamos la reflexión sobre en qué punto o qué es lo que puede ser algo. Que es una sí, nosotros nos dedicamos a e-water, pero también hay gente que desea tener medallitas. Entonces, hacemos esto. Bien. Pero que eso, insisto, que no es incompatible. O sea, no que sea incompatible, además tope gamas y la gente me sé tiempo en eso, ¿sabes? Pero que igual para seguir avanzando como colectividad, enterarnos todos de una manera honesta y abierta de lo que hacemos cada uno para evitar, sí, claro, hace esto y hace esto. Eso lo hace esto, nos lo ha dicho, todo bien.
Pero al igual, y ya con esto dejo de focalizar, al igual que ha comentado, al igual que ha comentado el compañero de Lucha Canaria y Manuel, el deporte es fundamental. Y en Europa, como es europeo, no, es innegable que en Europa tenemos un cariz competitivo. Y eso es innegable. Luego a nivel personal podemos estar de acuerdo o no con ello. Pero hay que dejarlo estar. Es más, a mí me encantaría que los torneos siguiesen ampliándose, siguiesen avanzándose y quien quiera participar que participe. Yo lo que estoy diciendo es que cada uno debe hacer una reflexión, tanto personal como en su sala, de lo que está haciendo para saber qué límites tengo y qué no. Pero estáis diciendo lo mismo. Sí, solo lo que yo digo es... Yo creo que lo podéis pedir para que lo digamos. De una manera, es una buena idea.